Bueno, los modelos matemáticos que obtuvimos ayer eran ecuaciones diferenciales. Veremos que hay otras formas de representar los sistemas aparte de las ecuaciones diferenciales, pero en cuanto a la forma de obtener esos modelos, es, pues la metodología que les voy a mostrar está basado en esto, tener la ecuación diferencial del sistema y luego tal vez convertirlo a otras formas de expresar los modelos matemáticos que veremos que también se utilizan. En general, esas ecuaciones eran del orden correspondiente a el número de acumuladores, que fue algo pues que les di. Ayer vimos los sistemas, un sistema mecánico, que era de segundo orden, y también vimos un sistema eléctrico que era un circuito que fue un circuito de primer orden. Entonces, el que vamos a ver hoy, o con el que vamos a arrancar, es un sistema que podríamos llamar un sistema térmico. Entonces voy a llamarlo así, un sistema térmico o de control de temperatura pues, en general, ¿no? Pero recuerden que inicialmente lo que estamos haciendo es modelar la planta, ¿no? La planta es solamente una parte del sistema de control de procesos, ¿no? Es la parte pues más importante, pero no la única que está allí en ese... Entonces vamos a comenzar con un sistema térmico. Yo voy a dibujar el modelo o a lo que me refiero y luego desarrollaremos las ecuaciones, que como ustedes van a ver son ecuaciones que ustedes recuerdan o conocen. Entonces voy a dibujar un tanquecito. Vamos a ver si esto me permite hacerlo. Un tanquecito que voy a dibujar de doble pared. Bueno, esa pared es una pared que representa un aislamiento. Dentro de ese tanquecito tenemos un fluido y ese fluido pues también entra y sale del sistema a través de un par de espacios acá, a ver cómo me queda este dibujo. Y por acá estaría la salida. Pues aquí está la entrada a ese tanque. Esa entrada es un flujo en metros cúbicos por segundo y la salida también. Bueno, hay una condición importante y es que el flujo de entrada es constante y es igual al flujo de salida. Recuerdan que les había dicho que cuando uno desarrolla un modelo matemático debe tener en cuenta las restricciones o las simplificaciones de ese sistema. Pues esta es la primera. El líquido va ingresando y sale del tanque a la misma velocidad. Entonces, el flujo simplemente hay uno, es constante, de entrada y de salida. Porque este tiene una consecuencia importante sobre las ecuaciones. Y es que la masa del líquido es constante. Así como analizamos ayer el comportamiento de un sistema de nivel. ¿Qué pasaba cuando el flujo de entrada era diferente al flujo de salida? Si era más grande o más pequeño, ¿qué pasa, no? Y eso pues va a tener un efecto bastante importante en las ecuaciones, ¿no? Porque si además el flujo cambiara, tendríamos que tener en cuenta como una acumulación de energía dentro del sistema y eso haría que fuera un poquito más complicado el balance que aplicaremos, que será un balance de energía. Bueno, esto que estoy dibujando acá es un aislamiento. Que este es nuestro primer caso. A ver qué más necesitamos definir. Entonces, el propósito de este modelo que vamos a desarrollar es controlar la temperatura en el tanque. Voy a llamarla simplemente TDT, la temperatura que hay dentro del tanque. Es importante entonces conocer cuál es la temperatura de entrada y pues la temperatura a la que sale ese fluido pues será la misma la temperatura a la que está dentro del tanque. Entonces, básicamente, este es nuestro sistema, ¿no? Es un tanquecito que tiene un líquido en su interior y aquí se está controlando la temperatura de ese, eh,
ese líquido, ¿no? Que cuando sale del tanque, ¿no? Hay algunas condiciones y características que vamos a ir definiendo a medida que desarrollemos el modelo, pero pues en su momento yo las iré escribiendo aquí sobre este diagrama para ver qué cosas son importantes. Entonces, recuerdan que debemos definir cuál es la variable controlada o la variable que se quiere mantener en un valor determinado es la temperatura. ¿Sí? La temperatura es la variable controlada, ¿no? O sea que para nosotros esta sería la salida. Bueno, el modelo matemático, así como ayer el mecánico partía de la ley de Newton o el eléctrico partía de las leyes de Kirchhoff, este va a partir de un balance de energía, ya que el balance de energía es la ecuación fundamental. Entonces vamos a aplicar un balance de energía. Y a medida que vayamos necesitando características o parámetros del sistema, pues yo los voy a ir definiendo. Entonces el balance de energía tendría esta forma. Bueno, entonces recuerden que un balance de energía se puede dar en términos de energía que entra igual a energía que sale más el cambio en energía acumulada. Esta, pues si la recuerdan, es la ecuación general del balance de energía. A ver si es que esto está grabando, no sé qué pasó, se congeló la imagen. No sé por qué. A ver, había como un retraso en lo que estaba haciendo. Entonces, la energía que entra es igual a la energía que sale más el cambio de energía acumulada. Es importante reconocer que aquí no hay cambios de fase. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el modelo, pueden ir apareciendo algunas restricciones a ese modelo. Pues, por ejemplo, esta es una. El modelo que se obtenga de esto no será válido si en algún momento hay un cambio de fase. Y con cambio de fase me refiero a que si esta sustancia entra como un líquido, sale también como un líquido, a una temperatura diferente, pero sigue siendo un líquido. Porque si hay un cambio de fase, si esto es, por ejemplo, un vapor que entra y se condensa, pues aquí ya tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el calor latente del cambio de fase, de condensación. O al contrario, si es un líquido el que ingresa y esto se calienta de alguna forma y sale como un gas, entonces habría que tener en cuenta el calor latente, vaporización de ese líquido, esa sustancia, ¿no? Entonces no hay cambios de fase. Entra un líquido, sale un líquido. Esa es una de las condiciones importantes. Recuerda que cuando este es el caso, pues podemos hacer un balance de entalpías, que pues es una forma de energía que tiene en cuenta la energía de flujo y la energía interna pues de un sistema, ¿no? La entalpía entonces la vamos a necesitar. La entalpía se puede medir en términos de unas magnitudes físicas que se llaman las capacidades caloríficas. Entonces, por lo pronto voy a definir que necesito la entalpía de entrada de este líquido. ¿Sí? La entalpía de entrada y la entalpía de salida la voy a llamar simplemente HDT. Entonces, esta es la entalpía. Es pues una forma de energía, ¿no? De entrada y la otra será la entalpía de salida. Es importante definir la masa del líquido que hay dentro de este tanque, pero eso lo podemos medir en términos del volumen. Es más fácil medir el volumen de un tanque o de un fluido que la masa, ¿no? Entonces, ese será el volumen, ¿no? Es otra característica que necesito definir. Entonces, yo voy a ir colocando, como ven ya en negro, qué características son importantes. Entonces, B es el volumen del fluido o del líquido. La energía que entra entonces se puede eh, calcular como la masa que entra por la entalpía de entrada.
Si estamos hablando de un balance de energía en el tiempo, entonces diríamos que es la masa por unidad de tiempo. Ahí voy a colocar ese puntico arriba. Entonces, esa masa es o ese producto de la masa por la entalpía, es la energía que entra. Bueno, no voy a hacer distinción entre una masa que entra y una masa que sale, porque como dijimos que el flujo era constante, esto, que la masa de líquido es constante, entonces esa masa se va a llamar simplemente así y será pues un flujo por unidad de tiempo, por ejemplo, un kilogramos por minuto, por hora o por segundo, ¿no? Por unidad de tiempo. Entonces, esa es la energía que entra. La energía que sale sería la misma masa, pero por la entalpía de salida, que simplemente la he llamado H de T. Y el cambio en la energía acumulada se mide como el cambio en la energía interna del tanque. Sí. Entonces, esos son los tres términos del balance de energía. Energía que entra es igual a energía que sale más el cambio de energía acumulada, así como está. Bien, entonces es importante tener en cuenta que esta es la energía total, pero yo puedo expresarla en términos de la energía interna específica o la U minúscula, si recuerdan de esto, pero necesito multiplicar esto por la masa de fluido que hay en el tanque, la masa de fluido que hay en el tanque. Y esto, pues también por el cambio, ¿no? Yo olvidé colocar el delta, que significa el cambio de energía interna. A veces en algunos textos de balances le colocaban a esto pues como una capote, algo así, ¿sí? Que significa que es por unidad de masa, ¿no? Esto significa. Entonces, esta es la energía interna total y esta es la energía interna por unidad de masa. Bueno, lo otro, pues no lo voy a cambiar por ahora, voy a dejarlo simplemente como flujo de masa por la entalpía de entrada igual a la masa por la entalpía de salida. Y ahí vamos pues con el modelo matemático, ¿sí? Más el cambio de energía interna. Entonces, esta es la base del modelo matemático de ese tanque. Vamos, entonces, de alguna forma, relacionar las entalpías con características medibles, ¿no? Por ejemplo, la masa o el flujo másico, yo lo puedo calcular como el flujo Q, que si es volumétrico, multiplicado por la densidad. Entonces necesito la densidad del líquido que entra, ¿no? Esta densidad. Voy a llamarla simplemente así, la densidad. Es importante o podría ser una distinción entre la densidad de entrada y la densidad de salida. Noten que no estoy colocando la notación de tiempo para la densidad. O sea, estoy suponiendo que la densidad no cambia con el tiempo. Entonces, esto sería otro de esas condiciones o suposiciones que necesito ir encontrando y colocándole a mi modelo matemático. Entonces, miren que la densidad no va a cambiar con el tiempo. Bien, entonces voy a ir definiendo esto. Gamma es la densidad. Perdón, esto es rho, ya, densidad del líquido. Entonces, Entonces, profe, sí. el robo, el de salida, eso era sub cero, ¿cierto? Sí, le puse sub cero, pero dentro de las condiciones yo creo que las puedo ir listando acá, a un lado. Voy a decir que la densidad de entrada es igual a la densidad de salida y simplemente la voy a llamar ρ. Esta es otra condición. Significa que si hay un cambio de temperatura, que voy a asumir que la densidad de ese líquido no cambia demasiado con la temperatura. Entonces, esta es otra de las condiciones importantes, ¿no? La densidad la voy a considerar constante, ¿no? Para llamarla simplemente ρ, así como está acá. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Bueno, esta sería pues la forma de calcular este flujo másico. Entonces lo puedo calcular a partir del flujo volumétrico, que ya lo definiría como metros por segundo, lo que sea, y la densidad. Esta multiplicación me da el flujo másico, ¿no? Ahora, las entalpías, en general, una entalpía se puede calcular como el producto de la masa, ¿cierto? Si es el caso, ¿no? Pero estas entalpías son específicas
Yo voy a ponerles de una vez el símbolo del capote. A ver, entonces esta sería entalpía específica de entrada y entalpía específica de salida. Entonces, este simbolito significa que es por unidad de masa. ¿Sí? Bueno, entonces las entalpías por unidad de masa se calculan como el producto de C sub P por la diferencia de temperaturas. Esta pues es la forma de calcular un cambio en entalpía. Por ejemplo, la entalpía de entrada como función del tiempo se calcularía como C sub P por el cambio en la temperatura, que es función del tiempo. O sea, la temperatura está cambiando con el tiempo. Y lo mismo pues para la entalpía de salida. Entonces sería H de T igual a C sub P. Bueno, esta sería la temperatura de entrada acá y esta sería la temperatura de salida. Entonces aquí está la diferencia. Cuando tiene el sub I es porque es de entrada y cuando no le puse nada, pues yo simplemente definí que esa es la temperatura a la salida, ¿no? Y como está en este diagrama. Y la puse en fucsia como T de T y aquí era TI de T, ¿no? Entonces ya son cosas que están relacionadas con cada uno de los puntos a la entrada y a la salida. Y la capacidad, perdón, el cambio en entalpía, en energía interna, está relacionado pero con la capacidad calorífica a volumen constante, que se llama C sub B, y también va por la diferencia de temperatura. Así. Pero recuerden que la entalpía se puede evaluar como un cambio entre dos puntos, como un punto de referencia y un punto en el cual se está midiendo la temperatura. Eso pues tendríamos que discutirlo pues en un momento. Bueno, y la masa del tanque, la masa de fluido que hay dentro del tanque, se puede obtener como el volumen del tanque, que ya lo había definido ahí atrás, también multiplicado por la densidad. Esto me da la masa del líquido en el tanque, ¿no? Masa de líquido. Recuerden que estamos haciendo un balance de energía básicamente para ese líquido, ¿no? Para el líquido que hay. Entonces, eso será. ¿Qué tendríamos hasta acá? Yo voy a usar entonces estas definiciones para ir desarrollando el modelo. Entonces voy a reemplazar estos tres términos en términos de estas cosas. Entonces tengo el flujo másico es esto, ¿no? Sería el flujo por la densidad por la entalpía de entrada por unidad de masa, que se puede escribir como esto, ¿cierto? O sea, C sub P. Ah, bueno, y aquí también es necesario que defina que es de entrada. C sub P de entrada por el cambio en la temperatura de entrada en función del tiempo. Este término es este de acá, este primero. Es decir, este término es este de acá, ¿no? Y ahora sigo igual. Masa que otra vez se puede reemplazar en términos del flujo y la densidad, multiplicada por la capacidad calorífica de salida, que simplemente se llama C sub P, por el cambio de la temperatura de la salida, ¿cierto? Más, y aquí teníamos masa del tanque, o del líquido dentro del tanque, que es volumen por densidad, y esto va multiplicado por C sub B, por el cambio en la temperatura en el tanque. Bueno, es importante hacer una diferencia entre estos símbolos que yo he usado como delta, ¿no? Este delta T, este significa un cambio o una temperatura menos una temperatura de referencia. A esto se refieren estos dos deltas que hay acá de temperatura, que es la temperatura menos la temperatura de referencia. Mientras que para este de acá, este sí es un cambio en el tiempo, entre dos instantes de tiempo diferentes.
Las entalpías, recuerden que son cantidades de energía que se refieren a una temperatura determinada, respecto a una temperatura determinada. Pero esta es el cambio de energía interna y se refiere a dos instantes de tiempo diferentes. Entonces, esto me va a llevar a que yo pueda escribir esto de acá como un diferencial con respecto a la temperatura. Perdón, esta es un cambio en el tiempo, pero con la temperatura. Bien, entonces escribiéndolo de esa forma tendría Q por densidad por C sub P de entrada por el delta de temperatura de entrada igual a Q por ρ por C sub P por el cambio en la temperatura de salida que cambia con el tiempo más, y aquí tendríamos C sub B, y esto sería, bueno, realmente esto sería completo, o sea que yo podría escribir derivada con respecto al tiempo, la temperatura. Esta es una T minúscula. Bueno, entonces estas diferencias de temperatura yo puedo poner, por ejemplo, que la temperatura de referencia sea 0 grados Celsius. Si la temperatura de referencia es 0 grados Celsius, entonces, si la temperatura de referencia para las entalpías, ¿no? Es igual a 0 grados Celsius, entonces, por ejemplo, delta TI de T sería la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. El cambio en la temperatura de salida sería T de T menos la temperatura de referencia. Y si esas temperaturas de referencia son 0 grados Celsius, entonces delta de TI sería simplemente TI de T, y T de T menos T de referencia sería simplemente T de T. Entonces eso nos llevaría a una simplificación en la ecuación. Ya la voy a escribir. Bueno, a ver cómo entonces quedaría esta ecuación. Entonces quedaría Q o la densidad por la capacidad calorífica de entrada por TI de T es igual a Q por ρ por C sub P por T de T más volumen por ρ por C sub B por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y pues aquí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, la densidad es constante, pero yo podría decir que la capacidad calorífica de entrada puede ser igual o aproximadamente igual a la capacidad calorífica de salida. Esto es válido cuando T, bueno, vamos a poner simplemente cuando TI y T no son muy grandes o no son muy distintas. Recuerden que en general la capacidad calorífica de los líquidos o de las sustancias en general es una función de la temperatura. Entonces, al yo decir que la capacidad calorífica es aproximadamente constante, significa que la temperatura 1 de entrada y la salida no son muy diferentes. Esto haría pues entonces que yo pueda considerar que el cambio que ocurre en las capacidades caloríficas no es demasiado grande, y por tanto pues puedo decir que en general puedo escribir la ecuación de esta forma. Entonces, miren que estas simplificaciones, restricciones o suposiciones, como quieran llamarlas, van simplificando el modelo matemático. Y eso pues sería algo importante. Ya lo que sigue es como álgebra. Entonces, por ejemplo, noten lo siguiente. Las densidades también las hemos considerado constantes. Entonces, esta densidad se cancela, esta y esta, porque perdón, esta no era la densidad, esto es flujo. Voy a cancelar las densidades. Densidad se cancela acá porque están los tres términos. Y podemos escribir entonces esa ecuación de la siguiente forma. Yo quiero escribirla como una ecuación diferencial. Entonces tendríamos el volumen del tanque por C sub B
por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo más Q por C sub P por T de T igual a Q por C sub P por TI de T. Bueno, yo quiero que la función de la temperatura quede sola, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dividir a ambos lados por esto. Voy a dividir a ambos lados por este coeficiente. Entonces tendríamos, a ver, B es un B sobre Q por C sub P por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo más el C sub P se cancela acá y el Q también. Esto sería simplemente T de T igual a TI de T. Y aquí tendríamos la ecuación del sistema. Si quieren, pues como en términos de una ecuación, una notación simplificada, podríamos decir que esto es T punto de T más T de T igual a T de T. Como hicimos ayer, ya se obtuvo la ecuación diferencial. Vamos a definir algunos parámetros, como por ejemplo, el orden. ¿De qué orden es esa ecuación o ese sistema? ¿Cuál es el orden? Eso es orden uno, profe. Sí, sería de orden 1. La pregunta, ¿es lineal e invariante con el tiempo? ¿Sí o no? Recuerden que eso depende de los coeficientes. Entonces, miramos los coeficientes. El coeficiente que hay es esto. Entonces, si este coeficiente es constante, pues los demás son unos, ¿no? Entonces, el sistema es lineal e invariante con el tiempo. Analicemos eso, ¿no? Volumen de líquido dentro del tanque. Si es constante, entonces esto sería una constante. Capacidades caloríficas también dijimos que eran constantes y el flujo de entrada también. Pero recuerden que estas restricciones originaron un sistema que era lineal e invariante con el tiempo. Si estas cosas dependen del tiempo, este sistema ya no es lineal e invariante con el tiempo. Entonces, por eso fue que yo de entrada hice algunas definiciones o simplificaciones en este sistema, con el propósito de que el sistema fuera lineal e invariante con el tiempo. Miren, esta fue la primera. Dije, vamos a suponer que el flujo es constante. O sea que la cantidad de fluido que entra es igual a la que sale. Eso de una vez tiene como consecuencia que la masa del líquido sea constante, es decir, que el volumen del tanque sea constante. Entonces, si el flujo de entrada y de salida son iguales, el volumen de líquido en todo momento dentro del tanque también lo es. Entonces, tanto ρ como V son constantes y habíamos dicho que las capacidades caloríficas no cambiaban demasiado, por lo tanto, podemos decir que sí, que es un sistema lineal e invariante con el tiempo, en esas condiciones particularmente, y aquí las voy a escribir. Que V, Q y todos los C sub P son, bueno, y el C sub B también, son constantes. Bien. Otra cosa, ¿quién es la entrada? Recuerden que la entrada se puede identificar en la ecuación. ¿Cuál es la entrada de ese sistema? Sería T y de T. T I de T. Y aquí me voy a regresar a el último modelo que obtuvimos ayer, para que miren la forma de la ecuación. Entonces, la forma de la ecuación que hemos usado es poner al lado izquierdo la función con sus derivadas y al lado derecho la función de entrada. Entonces, noten que aquí esta es la entrada y la salida es la función que se está derivando y que está aquí al otro lado. Entonces, si comparamos ese esquema, lo que se está derivando es la salida y lo que hay al otro lado que no tiene que ver con esa salida es la entrada.
Entonces, por eso Fabián nos dijo que la entrada era T y dt, porque si lo comparan, miren que tiene la misma forma, cosas derivándose al lado izquierdo y al otro lado la entrada. Entonces, T y dt es la entrada. Y en ese orden de ideas, ¿quién es la salida? ¿Cuál será la salida? TDT. Bueno, yo quisiera saber si para todos es claro o si estamos aquí en una conversación solo Fabián y yo. ¿Para los demás es claro esto? Sí, profe. Bueno, Daniel dice que sí. Daniela, Sí, profe. bueno, Hugo está por Sí, ahí, ya profe. es presente. Daniela ya despertó. José, ¿qué? ¿Cómo va? Profe, bien. Yo le iba a preguntar Sí, sí. una cosita, pero A ver, sí, adelante. en la partecita donde usted pues coloca la primera derivada, pues en la ecuación. La primera vez que En la aparece la que, primera iba acá. sí, es que no Sí. entendí bien por qué se asume Bueno, eso. es que el, esto, esta parte de acá, es la acumulación en el tiempo de energía. ¿Sí? Este es un componente de acumulación en el tiempo de la energía. Entonces, este delta hace referencia a un diferencial de tiempo. Diferente a estos diferenciales o estos deltas de acá, que son diferenciales de temperatura. Recuerdan, delta de temperatura por aquí es el cambio de temperatura, simplemente temperatura inicial menos temperatura final, porque las entalpías se refieren pues a ese cambio o a esa energía con respecto a una referencia. Mientras que este delta de acá, este es un cambio con la temperatura. Realmente no sé si habrá alguna notación diferencial, tal vez un puntico acá, no sé, para mostrarles que estas son diferencias de temperatura. Mientras que esto es el cambio de la temperatura o el cambio en el tiempo. Entonces, por eso lo hice acá. Estas eran diferencias de temperatura, pero este diferencial de acá es con respecto al tiempo. Ah, listo, no, profe, ya entendí. Y Listo, ahora sí. entonces ahí está. Entonces ahí por eso yo ese delta lo cambié por dt, mientras que los otros simplemente los dejé así porque eran temperatura 1 menos temperatura 2, etcétera. ¿No? Recuerden que el C sub P o la entalpía se calcula como C sub P por temperatura 1 menos temperatura 2. Ese es un delta, no un cambio, pero es en cambio en temperatura, mientras que aquí es un cambio por unidad de tiempo. Entonces ahí apareció el diferencial. Listo. Los demás, a ver, es que aquí veo algunos pocos conectados que nunca los he escuchado. A ver, por aquí Hugo, Fabián, ella a veces habla. Manuel David, poquitas veces lo he escuchado. ¿Está por ahí, Manuel? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Sí, profe, pues hasta el ¿Cómo, momento, cómo ven esto? ¿Está bien, Manuel, o no? sí, profe, hasta el momento bien. Va Listo, con buen ritmo. listo. Bueno, entradas, salidas, y es un sistema de una sola entrada y una sola salida, o sea que es un sistema, sí, CISO, single in, single out. Bueno, entonces yo quiero mostrarles las similitudes y aquí voy a hacer una comparación con el otro sistema de primer orden que ya habíamos visto. Entonces, a ver, yo voy a ponerlo acá, si me acuerdo, B por C sub B sobre el flujo por C sub P, la derivada, no, voy a dejarlo como estaba con la anotación del puntico. T punto de T más T de T igual a T y de T. Hoy la comparación está con el sistema, el otro sistema de primer orden. Entonces me voy a devolver por acá. Pero lo voy a tener ahí más fácil. Esto de devolverme por acá no es tan simple. Aquí está. Está este que era RC, etcétera. Listo. Voy a dejarlo así. RC. Ya, listo. Ya me lo memoricé. Y lo voy a poner uno al lado del otro. Este otro era RC por P sub 0
primera derivada, B sub 0 de t igual a BI de t. Bueno, una vez que los pongo así uno al lado del otro, pueden ver las similitudes. Ambos son sistemas de primer orden. Son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, ¿sí? Y relacionan sistemas físicos diferentes. Es más, yo podría poner lo siguiente. A ver, yo voy a sacar una ecuación que podría fácilmente pertenecer a cualquiera de los dos. Yo tengo una ecuación que diga que es x punto de t, x de t igual a f de t. Entonces les pregunto, esta ecuación que acabo de escribir, ¿a cuál de los dos sistemas puede pertenecer? ¿A un sistema de térmico o a un sistema de un circuito eléctrico? ¿A cuál de los dos se parece más? Siguen ahí. Profe, al eléctrico. Bueno, esa respuesta es correcta. Y si Daniel me dice el térmico, también le diría lo mismo. Correcto, ¿sí o no? Entonces, Igual el coeficiente es constante. sí, el coeficiente es constante, o sea que esa ecuación podría ser de cualquiera de los dos. Entonces, fíjense que una ecuación de primer orden como esa puede representar un sistema de primer orden, aunque sea físicamente diferente, ¿no? Porque este es un circuito, ¿no? Un circuito eléctrico. Esto de acá es un sistema térmico. Y pues parece que no hay una diferencia en cuanto a la expresión matemática que los representa, más allá de que, por ejemplo, el coeficiente de la primera derivada en el sistema térmico está relacionado con el balance de energía, mientras que el coeficiente del sistema eléctrico del circuito de primer orden está relacionado con la resistencia eléctrica y la capacitancia, ¿no? Yo quiero que analicemos esas cosas, esas dos cosas en términos de, recuerda que en un sistema eléctrico, R era la característica del disipador. ¿Disipador de qué? De carga, ¿no? O de corriente eléctrica, si lo quieren, o de potencial eléctrico. Y este es el acumulador. Ahora yo quiero que identifiquemos también esos elementos en este sistema de primer orden. Recuerden que en el circuito, pues yo les dije, hay un acumulador. En el sistema masa, resorte, amortiguador, les dije, hay dos acumuladores, la masa y el resorte, ¿no? Si este es un sistema de primer orden es porque hay un acumulador. ¿Cuál es el acumulador? ¿Qué se acumula? Primero, ¿no? Antes de que podamos identificar el acumulador. ¿Qué se acumula? Energía térmica, profe. Sí, energía térmica. ¿Y en forma de qué se almacena? De temperatura. En forma de un incremento de la temperatura, ¿cierto? Pero en general podemos ver que lo que acumula energía, y voy a volver al dibujito, es el fluido que hay dentro del tanque. A ver dónde está este. ¿Sí? Y esa característica o la capacidad de acumular energía es la que hemos llamado C sub B. Entonces, C en el circuito eléctrico era la capacitancia del condensador y esa era la característica de acumulación. En este sistema térmico, la propiedad que determina cuánta energía se acumula es C sub B. Si C sub B es grande, significa que ese líquido es capaz de almacenar más energía ante cambios pequeños de temperatura. Entonces, la capacitancia equivalente en el sistema térmico es C sub B. Entonces, yo voy a ir a mirar esa ecuación y a ver qué nos queda como el resto, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto como C sub B multiplicado por otra cosa, ¿no? Que es esto, Q y C sub P. Esto, ¿no? Entonces, este es el acumulador.
que es pues es similar al acumulador que hay en el sistema eléctrico, ¿no? Si ese es el acumulador y este es el disipador, por comparación, esto debería ser el disipador en el sistema térmico. Ahora, ¿qué se está disipando? ¿Qué tipo de energía? Porque aquí es donde radica la diferencia entre los dos modelos. En uno estamos hablando de energía eléctrica y en la otra energía, ¿cuál? ¿Qué tipo de energía? Energía Térmica. térmica. Sí, térmica o calor, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué son disipadores? Bueno, la forma de verlo es la siguiente. Si vamos al dibujito, podemos ver que a medida que sale líquido del sistema, estemos perdiendo calor, porque hay una entalpía asociada a esa corriente de salida. Entonces, la velocidad de flujo determinará la velocidad con la que se pierde calor. Y la capacidad calorífica también tiene que ver con eso. Si el líquido tiene una capacidad calorífica más grande o más pequeña, pues la cantidad de energía que sale por ahí por ese líquido va a ser mayor o menor. Entonces hay un acumulador, pero también hay un disipador. Es más, si no existiera un flujo de entrada y de salida, no habría un disipador. Y se supone que la temperatura aquí podría mantenerse constante por siempre. Pero en este momento la temperatura cambia porque porque hay un flujo de líquido entrando y saliendo. De lo contrario, no habría finalmente una disipación de ese calor. Entonces, aquí está pues la comparación de estos dos modelos de primer orden. Y estas características son similares y son comunes a todos los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un sistema que está sometido a cambios en el tiempo. Y los cambios en el tiempo están relacionados con esa interacción entre una acumulación, pero también una pérdida de energía simultánea que ocurre en los sistemas físicos. Hay otra característica que quiero analizar y es las unidades. Nosotros ayer invertimos pues un poquito de tiempo, pero hay un enredo con el árbol ese de las unidades, pero yo quiero que miremos qué unidades tiene el producto de RC. Bueno, R es potencial por corriente, ¿no? Amperes. Haciendo análisis dimensional. Y la capacitancia, a ver, voy a volver a eso que había por acá, a ver si lo recordamos, que fue lo último que yo hice ayer, ¿no? Entonces, aquí está. La resistencia son volts sobre amperes y esta capacitancia son coulombs por volts. Yo voy a usar eso acá. Porque yo quiero ver qué unidades tiene RC. Estos son coulombs por volt. O sea que estos son coulombs sobre ampere, pero un ampere es un cambio de carga por unidad de tiempo. O sea que esto tiene unidades de segundo. Tiene unidades de tiempo. Y el producto de RC tiene unidades de tiempo. Eso pues quería probarlo. Esta vez salió mucho más fácil la demostración. Ahora quiero ver qué unidades tiene esto. Todo esto. Quiero ver qué unidades tiene V por C sub V sobre flujo por C sub P. Vamos a hacer un análisis dimensional. ¿Qué unidades tendría el volumen en el sistema internacional? ¿Qué unidades? ¿En qué Metro unidades se cúbico. mide el volumen? En metro cúbico. La capacidad calorífica. ¿Recuerdan cómo se mide la capacidad calorífica? Las unidades de C sub V. Bueno, yo les voy a recordar esto. El calor se medía como masa por C sub P o C sub V por la diferencia de temperatura. Entonces aquí de pronto es donde aparece este delta T que es de temperatura, la pregunta que hacía José ahora. Entonces, C sub P debe ser unidades de calor sobre unidades de masa y unidades de temperatura, ¿no? Esas serían las unidades. Pues C sub P debe tener unidades en el sistema internacional, joules por unidades de masa por grado Celsius.
Estas son las unidades del C sub P. Y el C sub P, pues, son las mismas, ¿no? Joules por kilogramo por grado Celsius. O sea que estas unidades, pues, se cancelan todas, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿y el flujo volumétrico en qué unidades se mide? Volumen por unidad de tiempo. O sea, metros cúbicos por segundo. Esto se cancela y esto nos da unidades de tiempo. Entonces miren esta similitud entre los dos sistemas físicos. El producto de RC tiene unidades de tiempo y el producto de V por C sub V sobre Q por C sub P también tiene unidades de tiempo. Y esa es una similitud bastante importante. Es más, en general, bueno, ese producto de estas cosas, como pueden ver que tiene unidades de tiempo, lo llamaremos la constante de tiempo del sistema. Y creo que no hay dudas por qué. Pues que realmente tiene unidades de tiempo. En general, un sistema de primer orden. Creo que eso está grabando y no me deja escribir mientras esté grabando. En general, yo puedo escribir la ecuación. Bueno, y la constante de tiempo se representará mediante tau. Este es mi mejor esfuerzo de tau. No sé ustedes cómo harán tau. En general, un sistema de primer orden se representa como tau por x punto de t más x de t igual a f de t. Esa es la forma general de un sistema de primer orden, con una entrada y una salida. Tau es la constante de tiempo, es lo que multiplica a la primera derivada más, ven que la ecuación aquí tiene un coeficiente de 1 y esta es la entrada. Entonces, x de t es la salida y f de t es la entrada. Y ese entonces es el modelo general de un sistema de primer orden. Se llama la constante de tiempo. Y veremos más adelante en la siguiente parte del curso que eso determinará qué tan rápido responde el sistema ante un cambio, por ejemplo, en el potencial de entrada, si estamos hablando de un circuito eléctrico, o por ejemplo, a una temperatura que cambia la entrada del tanque. Entonces, eso determinará cómo reacciona, cómo responde o cómo cambia la salida, que en este caso, en un circuito RC, es el potencial, ¿cierto? O, esto puede ser en el circuito RC, o en el sistema térmico, recuerden que la salida sería una temperatura. Estas son dos magnitudes físicas bien diferentes, pero la forma en que se relacionan con el tipo de sistema es la misma. Las dos ecuaciones que obtuvimos de un sistema de primer orden tenían la misma forma. Y lo vamos a comprobar cuando obtengamos el modelo matemático de un sistema hidráulico o de nivel, de tanques. Estos tanquecitos vamos a ver que también tienen una forma similar y que el coeficiente que acompaña a la primera derivada también tiene unidades de tiempo. Eso lo analizaremos más en detalle. Bien, ahora vamos a ver un caso especial. Yo lo llamaría un caso más real. Supongamos que ese sistema térmico no tiene aislamiento. Bueno, entonces el dibujito sería de la siguiente forma, ¿no? Ya no le voy a dibujar esa pared tan gruesa, sino que se la voy a dibujar normalita, sin aislamiento. Incluso yo podría, bueno, vamos a dejarlo así. Aquí y aquí. Entonces tengo la entrada, la salida, el tanque con un volumen determinado. A la entrada tengo el flujo, la temperatura de entrada la voy a llamar así, a la salida tengo el flujo
La temperatura de allá la voy a llamar así. Otra característica del tanque será el C sub B. Otra característica del fluido de entrada será el C sub P. El del fluido de salida será el C sub P. Esta tiene una densidad determinada. Esta es la misma densidad aquí adentro y esta es la otra densidad acá. Entonces miren que ya puedo como ser un poco más rápido en la definición de las magnitudes. Pero habrá ahora algo importante y es la temperatura ambiente. Voy a llamarla T sub E. Esta será la temperatura exterior. Porque cuando ya no hay aislamiento, pues va a haber una transferencia de calor. Y voy a llamarlo un calor perdido. Bueno, ese sería perdido entre comillas porque depende de cuál sea mayor. Si la temperatura dentro del tanque, que le voy a llamar TDT, o la temperatura fuera de él. Si la temperatura exterior es más pequeña que la temperatura del tanque, pues vamos a tener calor perdido hacia el exterior, ¿sí? Pero al contrario, si la temperatura exterior es mayor a la temperatura del tanque, tendremos una transferencia de calor hacia el tanque, o sea, ganancia, no pérdida de calor. Esto entonces cambia un poco el balance de energía y vamos de nuevo a plantear ese balance de energía. Recuerden que el balance de energía era energía que entra es igual a energía que sale más el cambio en la energía interna en función del tiempo. Y recuerden, este cambio es por tiempo, ¿no? Para de una vez prepararnos para el diferencial que va a aparecer ahí. Entonces aquí el balance de energía parece similar, ¿no? Con una diferencia importante. En el caso anterior, la energía salía únicamente con el fluido. Pero en este caso particular sale por acá y también sale como en forma de calor que se pierde. Entonces vamos a hacer el balance de energía y lo podemos hacer un poco más simplificado. Por ejemplo, energía que entra. Recuerdan que era la masa por el C sub P, por la temperatura y que la temperatura de referencia era cero. Entonces podemos decir de una vez que la energía que entra es U por la densidad, por el C sub P, por TI de T. Esta energía que entra. Masa es este producto por C sub P por la diferencia de temperatura, pero pues como la temperatura de referencia es cero, esto queda simplemente TI de T. Esa sería pues la energía que entra a ese sistema. Energía que sale en forma análoga sería el flujo por el C sub P de salida, simplemente C sub P por T de T. Y esa es la energía que sale por el líquido, aquí, haciendo parte de este fluido. Pero además hay que sumarle el calor perdido. Que pues aquí lo voy a poner así como si fuera función del tiempo, ¿no? Calor perdido. Estos dos términos son la energía que sale. Entonces ya no sale solamente con este fluido, sino que sale también como calor perdido. Y el otro término pues va a quedar similar, que era densidad por V, por el C sub V, por el diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, esto pues tiene ya una forma diferente, ¿no? Nos hemos involucrado ahora con este término que determina la cantidad de calor perdido. Bueno, una pregunta así táctica. ¿Quiénes de ustedes están viendo transferencia de calor o ya la vieron? Profe, pues yo apenas la estoy viendo. ¿O se la está viendo? ¿Alguien ya Yo la también, terminó de ver? profe. ¿O no? Daniel. Bueno. Pero yo también apenas la estoy viendo. Bueno, yo creo que ya para la segunda semana debieron haber definido la ecuación general de la transferencia de calor, ¿o no? ¿Recuerdan? Lo debieron haber visto esta semana o la anterior, ¿no? Lo están viendo. La velocidad, porque este es por unidad de tiempo, ¿no? La velocidad de transferencia de calor se puede medir en términos de U por A por la diferencia de temperatura. U se llama el coeficiente de transferencia de calor. A es el área de transferencia de calor y delta T
es la diferencia de temperatura entre las dos cosas que están transfiriendo calor, ¿no? Diferencia de temperatura entre, vamos a llamarlo entre los cuerpos y en general, las cosas que están transfiriendo calor. Por lo tanto, yo puedo decir que este delta T para esa ecuación será la diferencia de temperatura entre la temperatura interna del tanque, que yo la llamo TDT, menos la temperatura externa que la he llamado TDT. Entonces, esta es la temperatura del tanque y esta es la temperatura ambiente o externa. Por lo tanto, ese término de la velocidad de transferencia de calor, yo lo puedo escribir como U por A por TDT menos TDT. Esa entonces es la nueva ecuación o el nuevo componente que se ha adicionado al balance de energía. Es importante identificar el signo que yo he usado acá. Miren que yo he puesto TDT menos TEDT. La razón para que lo haya hecho así, no al contrario, está en que en el dibujo y también en la ecuación yo puse que el calor era perdido, porque lo estoy poniendo como calor que sale. No lo sumé como calor que entra. Si lo hubiera sumado aquí como calor que entra, sería porque la temperatura exterior es más grande que la temperatura interior y aquí esto hubiera quedado al revés, ¿no? Esto con el fin de que me quede positivo, ¿no? Porque esta es mayor a esta, ¿no? O sea, tiene que ver con una convención que yo implícitamente tomé, pero que pues no les había informado explícitamente que iba a ser así, ¿no? En el dibujo tal vez con la flecha es la única el único indicio que les di de que había un calor hacia afuera, ¿no? Y pues cuando lo hice en el balance lo sumé. Entonces estoy suponiendo que la temperatura interna del tanque es mayor a la temperatura ambiente, ¿no? Eso pues implica ese signo. Bueno, entonces yo puedo continuar escribiendo esa ecuación. Quedaría U por ρ por C sub P por TI de T igual a Q por ρ por C sub P por T de T más, y aquí reemplazo esto que acabo de expresar, ¿no? Y más ρ por V C sub B derivada con respecto al tiempo. A ver si es más fácil escribir acá. Ya. Esa es la ecuación, ¿cómo va? Bueno, entonces aquí hay algunas formas de cómo organizar esto. Miremos cuáles tienen la que hemos denominado la variable de salida, que es la temperatura, o sea, TDT. Esa TDT está aquí y pues está la derivada, ¿no? Esos términos los voy a dejar a la izquierda, ¿no? A la izquierda, entonces quedaría ρ por B por C sub B por la derivada de T con respecto al tiempo de la temperatura, ¿no? Más. A ver, este término queda aquí como factor de U por A más esto, ¿no? O sea, sería U por A más esto. Y esto está multiplicado por T de T. Y al otro lado queda U, ρ, T sub P, TI de T, más, porque queda más, ¿no? Aquí está T de T, negativo, pero lo paso para allá, ¿no? Y esto está multiplicado por U por A. Sería U por A por T de T. Bueno, voy a colocar aquí mi rectángulo seleccionando esto. Bueno,
Miren esa ecuación. Entonces yo voy a comenzar a hacer preguntas así como lo hacía ahora. El orden. ¿De qué orden es? Recuerden que el orden está relacionado con la derivada. ¿Qué orden será eso? Orden 1, profe. El orden 1. María Fernanda, bienvenida. 1. Listo. Ahora, eh, la salida. ¿Qué es la salida? Recuerden que la salida es la función o la variable que se está derivando. Es la salida. Es la misma que en el caso anterior. ¿Cuál es? Temperatura. La temperatura del tanque. Y la entrada. Y la entrada. Ya habrían dos entradas, ¿cierto, profe? Sí, es esa el análisis que esperaba. Son dos entradas. ¿Cuáles son las dos entradas? Son TI de T y TE de T. Entonces, fíjense que aquí podemos identificar entradas. Entonces, este sistema ya no es un sistema single in, single out, es multiple in, multiple out. No importa que no tenga varias entradas, pero si tiene varias salidas, o al contrario, si tiene varias entradas y una sola salida, se considera un sistema MIMO. Múltiples entradas y múltiples salidas. Y pues si consideramos los coeficientes de todo constantes, entonces decimos sí, es un sistema LTI. Solo pues que ahora las constantes son un poquito más compuestas de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no puedo cancelar el RO, ¿no? Porque miren que este término no tiene RO, etcétera, ¿no? Pero sí podría dividir por algo para, a ver, como para, bueno, yo me devuelvo a esta definición general que hice de un sistema de primer orden. Esto. Yo dije que el coeficiente de la primera derivada se llamaba la constante de tiempo. Constante de tiempo. Esto es cierto cuando el coeficiente de la función es un 1. Cuando aquí hay un 1. Cuando aquí hay un 1, lo que aparezca como coeficiente de la primera derivada es la constante de tiempo. Entonces, si yo quiero que aparezca un 1 ahí, tengo que dividir toda la ecuación por este coeficiente. Dividir por el coeficiente de la t de t. Entonces voy a hacerlo, ¿no? Entonces quedaría a ver. Rho por b por c sub b y esto iría dividido por u por a más u rho c sub p. Y esto iría por la primera derivada de la temperatura. Más, pues como lo que hice fue dividir por el coeficiente de t de t, pues aquí va a quedar un 1, ¿no? Igual, la q por rho por c sub p sobre esto, ¿no? Y esto es por t de t. Más u por a y esta sería pues esa ecuación como simplificada. Entonces, si es así, esto debe ser una constante de tiempo y debe tener unidades de tiempo. Bueno, yo ya había confirmado que si yo, por ejemplo, bueno, si estoy sumando dos cosas es porque las unidades de esto y las unidades de esto deben ser las mismas, ¿no? Deben ser las mismas. Y si nos fijamos en esto, bueno, U por A sí debe tener las mismas unidades. Las mismas unidades. Esto, a ver, vamos a ver qué unidades tiene el producto de U por A dimensionalmente. U es el coeficiente global de transferencia de calor. Recuerden que esto venía que calor era igual a U por A por delta T, ¿no? Entonces, U por A
debe tener unidades de calor sobre diferencia de temperatura. O sea que U por A deben ser joules por grado Celsius, algo como eso. ¿Sí? Y las unidades de Q por ρ por C sub P deberían ser las mismas, ¿no? A ver, Q es metros cúbicos por segundo. Rho es una densidad que sería, por ejemplo, kilogramos por metros cúbicos. Y C sub P es unidad de energía por masa por cambio de temperatura. ¿Sí? Bueno, y este es calor por unidad de tiempo. Me olvidaba, ¿no? Entonces, esto debe ser joules por segundo, que es calor por unidad de tiempo. Entonces esto se va por acá, por acá, por acá, y esto queda joules por segundo. Bueno, los grados Celsius realmente no se cancelaban. Esos quedan ahí. O sea que esto tiene unidades de joules sobre... entonces estoy en el denominador, ¿no? Ya verifiqué que U por A tiene las mismas unidades que U por ρ por C sub P. Unidades de joules sobre segundo grado Celsius. Y el numerador ¿cómo va? El denominador ya tiene unidades de joules, segundo grado Celsius. Estoy hablando del coeficiente de la primera derivada, este de acá. Y arriba está densidad, que son metros cúbicos, no, kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Volumen, que es metro cúbico. C sub P, que es joule por kilogramo grado Celsius. Vamos a ver cómo estamos dimensionalmente ahí. Estos se van, kilogramos se van. Estos grados Celsius y estos están acá. Estos joules y estos. Y esto tiene unidades de segundo. Entonces también. Entonces ya he comprobado que el coeficiente de la primera derivada aquí, cuando este es un 1, tiene unidades de tiempo, ¿no? Y esos coeficientes pues sí son de este sistema. Entonces, por ejemplo, esto nos puede llevar a una forma general. Un sistema de primer orden tendría, por ejemplo, este. Pongamos que yo tengo de 1 por x1 de t punto más t2 por x2 de t punto más x1 de t más x2 de t igual a f1 de t más f2 de t. Esta sería la forma de un sistema de primer orden que tiene dos entradas y dos salidas. Entonces, es de primer orden porque con respecto a x1 y a x2 es de primer orden. Un sistema puede ser de primer orden con respecto a una de las salidas y de segundo orden o de otro orden con respecto a otra de las salidas. Entonces, este en general es de primer orden, ¿no? ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son f1 de t y f2 de t. Y las salidas son x1 de t y x2 de t. Entonces, esta ecuación forma o representa un sistema que tiene dos entradas y dos salidas. Y es un sistema de primer orden. Si fuera un sistema de segundo orden, pues entonces ya aparecería la segunda derivada en alguna de las dos salidas. Pero esta es la forma de reconocer las entradas y las salidas en una ecuación diferencial. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues si quiero como conservar esta como convención, pongo todas las funciones con sus derivadas a un lado y al otro lado todas las demás cosas. Las que queden acá derivadas serán las salidas y las que queden acá serán las entradas. Y el orden pues lo determinará la derivada, ¿no?, que tenga cada uno. Entonces, si me devuelvo acá, creo que es fácil ahora sí reconocer que
Aquí están las derivadas. Las salidas, no, solamente hay una salida, que es la temperatura, es la única que se está derivando. Mientras que aquí vemos que hay dos cosas sumadas que son entradas. Y pues volviendo al modelo matemático, pero a la representación del sistema, aquí podemos marcar las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Esta, no voy a seleccionar un color diferente. Esta es una salida. Y esta es la segunda salida. Y esta es la entrada. Entonces el sistema tiene dos salidas. Al contrario, no, esto está al contrario, perdón. Esta es entrada. Y esta también. Esta también era una entrada. Quiero borrar esto. No me borró. No sé si esto vaya a funcionar como lo quiero. Listo. Y esta es una entrada 1. Esta es una entrada 2. Y esta es la única salida. Entonces, este es un sistema que tiene dos entradas y tiene una sola salida. Bueno, aquí hay algo que va en contra de nuestra intuición o sentido común, si podemos llamarlo de esa forma, ¿no? Es fácil ver en el diagrama que hay acá que esta es una entrada, ¿cierto? Porque es que, de hecho, físicamente esto está entrando, ¿no? Esto está entrando al sistema. ¿Ven? Está entrando. Ahí. Entra físicamente al sistema. Pero ver que la temperatura externa es una entrada para ese sistema va en contra de esa intuición que podemos usar y decir, no es algo que está saliendo físicamente del sistema, ¿no? Porque está relacionado con el calor que se pierde, ¿no? Pero realmente es una entrada porque de alguna forma modifica el valor de la temperatura, que es nuestra variable controlada. Entonces, en este caso, la definición de entrada podemos ver que es lo que modifica el valor de la salida. Aquí en el diagrama podemos ver que si cambia la temperatura del líquido que ingresa al tanque, la temperatura de salida cambia. Pero también si la temperatura externa cambia, también habrá un cambio en la temperatura del tanque, ¿no? Entonces, estas son las dos entradas. Las entradas, entonces, son las que afectan la variable que yo quiero controlar, que en este caso sería la temperatura del tanque. Entonces, no sé si esos análisis que estoy haciendo quedaron claros. El sistema tiene dos entradas y tiene dos salidas. Físicamente, la temperatura externa no está saliendo o entrando al sistema, pero se constituye en una entrada porque modifica el valor de la magnitud que se debería medir, ¿no? En el caso, pues, de un sistema de control. ¿Eso quedó claro? ¿Fui suficientemente claro? Sí, profe. Sí, profe, por mi parte sí, sino que yo tengo una duda, Sí, bueno, más que una duda es como una curiosidad, y es que, pues nosotros ya hemos visto pues tres sistemas, ¿cierto? Y sí, se tres me tipos de da sistema. como la duda de si es posible como combinar esos sistemas, pues teniendo en Pues, cuenta que todos son en términos de tiempo y así. sí, sí, de hecho el análisis que haremos será un análisis muy general para todos. Ya cada uno tiene unas condiciones específicas, pero el análisis que hagamos en general para todos los sistemas de primer orden será válido para un circuito o será válido para un tanque o será válido para un sistema de térmico como esto. Lo que pasa es que si estamos hablando de combinarlos en términos de que un sistema de control tenga varios de estos, pues depende del tipo de sistema y de las digamos, de la energía de cada uno, ¿no? De las formas de energía. Por ejemplo, en el sistema del circuito eléctrico estamos hablando de potencial eléctrico. Esa es pues la forma de energía, ¿no? La energía eléctrica. Aquí estamos hablando de energía térmica
Y en el caso del sistema masa resorte amortiguador, podríamos estar hablando de energía cinética y energía potencial. Entonces, la combinación de esos sistemas sí podría pues dar lugar a un sistema de control más complejo, pero tendríamos que tener una especie de como de transductor de un tipo de energía en otro, para que todos en el diagrama tengan como unidades similares. Yo voy a regresar un poco al diagrama de bloques que dibujé por primera vez. A ver, por acá. ¿Dónde está ese diagrama de bloques? Antes de que comenzara con esta locura. Este diagrama de bloques. Entonces yo aquí había dibujado que en rojo estaban el tipo de magnitud física que había en cada uno. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, algunos sistemas, un sistema más resorte amortiguador como un componente de un sistema de control en el que esté controlando temperatura, por ejemplo, cosas como esas, ¿no? De pronto no sea tan fácil como lo estoy diciendo, ¿no? Pero es posible, ¿no? Simplemente necesito algunas unidades de estas que hagan el cambio de energía, esos transductores que conviertan, por ejemplo, un desplazamiento físico en un potencial eléctrico, cosas como esas. Pero sí es posible combinarlos. Por ejemplo, hablando de combinar, yo podría tener un tanque de estos que sea el que suministre el potencial o la temperatura para otro tanque. Entonces, en ese caso, tendría dos tanques que acumulan energía. Entonces, ese sistema sería un sistema de segundo orden. O, por ejemplo, podría tener algo como esto. Que tenga una resistencia acá, otra resistencia acá, un condensador acá y un condensador acá, y que yo quiera medir el potencial acá. Este sería un sistema como combinando dos cosas, pero del mismo tipo, ¿no? No un tanque con un circuito. Y este sistema, por ejemplo, sería un sistema de segundo orden, ¿sí? Porque tiene dos acumuladores. Entonces, no sé si la pregunta de Fabián iba en ese aspecto. Sí, profe, ya con eso me Listo. dejó más claro. Pues yo decía como que, bueno, todo está en tiempo, pero pues sí, con lo de las energías que usted dice y lo del transductor ya me quedó más claro. Sí, Gracias. porque, por ejemplo, hay un sensor, los sensores de nivel son mecánicos, algunos, ¿no? Hay sensores de nivel que son por ultrasonido, que mandan una onda sobre la superficie del líquido y la onda rebota y regresa a un detector. Entonces, se mide el tiempo que tarda esa onda en llegar de regreso y conociendo pues la frecuencia y todo, se puede calcular la distancia, es decir, el nivel de líquido. Pero entonces, si eso se va a integrar a un sistema mecánico que abra una válvula, entonces habrá que tener algún tipo de transductor que convierta el sistema de la masa en un sistema eléctrico, cosas como esas, ¿no? O sea, estos sistemas muchas veces se combinan en los sistemas de control más complejos. Recuerden que ahorita estamos hablando solamente de las que yo he llamado las plantas, ¿no? La planta pues es la parte del sistema donde está la variable de control, ¿no? Entonces, llegaremos a eso. Bueno, antes de ir a un sistema de segundo orden como el del circuito, eso lo haremos más adelante, pues las ecuaciones las podemos usar y después vamos a usar otra metodología para obtener un modelo matemático de pronto un poco más sencillo que la ecuación diferencial. Por ejemplo, para obtener el modelo matemático de ese circuito, eh, es necesario hacer muchas cosas porque necesitamos las ecuaciones, mejor dicho, ya hay una corriente acá, corriente 1, corriente 2 acá. Aquí tenemos que la corriente 1 llega acá y se divide en dos y bueno, es una locura de ecuaciones. Yo lo he hecho, normalmente lo he hecho de mostrarles cómo se hace el modelo matemático de un sistema de un circuito de segundo orden, pero hay unos enfoques un poco más sencillos, ¿no? Y lo veremos cuando lleguemos a la representación en diagramas de bloques. Es una representación como más intuitiva, porque el diagrama de bloque le permite ver a uno los flujos de los tipos de energía dentro del sistema. Mm, el sistema, yo lo verificaré más adelante, no recuerdo exactamente, hay una parte que no recuerdo bien, ya les voy a decir, pero el sistema de segundo orden en el que el volumen, el potencial de entrada es la entrada y el potencial en el condensador 2 es la salida, tiene una ecuación que es como esto.
Y aquí es donde no me acuerdo muy bien. Yo sé que es R1 por C1 más R2 por C2. Y aquí no recuerdo si es R2 por C1 o R1 por C2. Alguno de los dos. Aquí tengo pues algunas dificultades en recordar, ¿no? Pero es una combinación de la constante de tiempo de un circuito o de un lado del circuito, la constante de tiempo del otro, R2 por C2, y aquí hay como una interacción entre estas dos. No recuerdo si es R2C1 o R1C2. Yo diría, si tuviera que apostar mi desayuno, diría que R1 por C2. Esto multiplicado por más B sub 0 de T, y esto es igual a B de T. Esa es la ecuación de ese circuito. Y para llegar a ese punto, con el enfoque que les mostré de obtener las reglas de la ley de Ohm en cada resistencia, el potencial que se cae en el condensador y las leyes de Kirchhoff, aquí tendríamos, por ejemplo, una corriente 1 de T, aquí tendríamos una corriente 2 de T, y bueno, y ahí habría que hacer una cosa, eso por ahí lo tengo, tal vez se los muestre como a modo de información, pero realmente lo vamos a obtener ese modelo matemático, pero utilizando otro enfoque más sencillo. Yo lo de las ecuaciones diferenciales, creo que hasta ahí, hasta el segundo orden, un sistema sin interacción como este, pero esto ya es un poquito más complejo y yo creo que nos gasta más tiempo de lo que nos puede beneficiar. Bueno, antes de pasar a los sistemas de nivel, tengo que mostrarles algo. ¿Y por qué quiero mostrárselos algo? Porque resulta que los sistemas de nivel de líquido, en su naturaleza, en principio, son sistemas no lineales. Porque bueno, ¿por qué? Bueno, yo quiero hacer como esta motivación. Primero, un sistema de nivel de líquido. Un sistema de nivel de líquido sería algo como esto. Yo tengo un tanquecito, ya creo que les había hecho por allá un dibujito antes. Un tanque. A ese tanque le ingresa un flujo. Voy a llamarlo UI de T. Y le sale otro flujo, que puede ser diferente, ¿no? Y este nivel yo lo llamo DT. El tanque es capaz de almacenar líquido en función del área del tanque. Y veremos que el área del tanque es el equivalente a la capacitancia. De hecho, se llama capacitancia del tanque. La capacitancia, tal vez ustedes lo relacionen con un término más afín a volumen, que es la capacidad. Recuerden que la capacidad de un recipiente, por ejemplo, es cuánto volumen es capaz de contener, ¿no? Entonces, el área del tanque determina eso. No es lo mismo tener un área, por ejemplo, un tanque estrechito con un tanque más ancho. El tanque más ancho tiene mayor capacidad de volumen, de almacenar volumen, ¿no? La capacidad de volumen es realmente redundante, ¿no? Tiene más capacidad un tanque que tenga un área transversal mayor que un tanque que sea un cilindro muy pequeñito, de un diámetro interno muy pequeño. Bueno, este sistema es no lineal porque la relación entre el flujo de salida y la altura, a ver si la tengo por aquí, yo la busco. Esta relación es, sí, es como una constante por la raíz cuadrada de la altura. Esto hace que el sistema sea no lineal, porque la relación entre el flujo y la altura no es lineal. ¿Cómo sería lineal? Si yo tuviera algo como que el flujo de salida es igual a una constante por la altura. Esto sí es lineal. Esto no. Digamos que en términos de la realidad, es esta, la que está dentro de este, bueno, no diría que es un rectángulo, la que hay aquí dentro de este cajoncito. La relación entre el flujo de salida y la altura es de raíz cuadrada, ¿no? El flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. De hecho, esta ecuación se puede obtener a partir de un balance de energía o de la ecuación de Bernoulli.
o la ecuación de Torricelli, que es un caso particular de la ecuación de Bernoulli. No sé si les estoy hablando de cosas que les haya sonado, ¿no? Estoy hablando de fluidos, ¿no? Yo creo que ya van por ahí o no, ya pasaron por fluidos. No los voy a juzgar si no se acuerdan, pero solo quiero saber si ya a estas alturas han pasado por fluidos. Sí, profe, eso ya. Cierto, ya, José. Entonces, recuerdan que la ecuación de Torricelli hacía algo como esto. Sí, Hugo. No, profe, que yo apenas la estoy viendo. Bueno, cuando llegue a esa parte y le hablen ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, entonces, claro, eso era lo que nos estaban hablando ese día. Entonces, la relación no es lineal. Hay una forma de pasar de un modelo no lineal a un modelo lineal. Y eso, pues, no tiene otro nombre más que linealización de modelos no lineales. Linealización de modelos matemáticos, vamos a llamarlo así. Bueno, es bastante afortunado que mañana pues sea la sesión en la que usaremos MATLAB, porque gran parte de esta modelación de los sistemas no lineales la vamos a entender un poco más haciendo gráficas. Y pues hacer una gráfica aquí no es muy cómodo, pero cuando tengamos pues el MATLAB y todo ahí, pues lo vamos a ver que es mucho más sencillo. Entonces, les recuerdo para mañana deben tener el MATLAB. Por aquí está Estefanía, ¿no? Estefanía estuvo por ahí hace un rato y yo la vi que salía y entraba. ¿Sí está o no? No, Estefanía como que tuvo problemas. Quién sabe si habrá podido conectarse a MATLAB ya. Entonces, bueno, veo con preocupación que solamente hay 3 estudiantes y son 22 los que están matriculados. O sea, no sé qué tan cómodo es perderse una clase de esto. ¿Ustedes qué piensan? Perderse todo esto y después ir a mirar los apuntes y ya, volver a ver el video, no sé. Yo creo que no es lo mismo. Bien, entonces los modelos matemáticos no lineales se pueden linealizar. Yo voy a mostrarles en general la forma en la que se puede linealizar un modelo matemático. Hay realmente sistemas de varias variables o sistemas de una sola variable que se pueden linealizar. Entonces, primero voy a hacerlo para una función de una sola variable. Función de una sola variable. Entonces, primero les voy a mostrar por qué es necesario linealizar. Bueno, ya creo que la necesidad quedó manifiesta acá. Si yo tengo una ecuación diferencial en la que aparece algo como la raíz cuadrada de la función, esa ecuación diferencial no se puede manipular o resolver mediante el método de Laplace. Porque el método de Laplace implica que los coeficientes sean constantes, ¿no? Para que salgan de las integrales y todo. Lo contrario quedaría como la integral de por ejemplo, x de t a la raíz cuadrada. Eso eso no se puede resolver por el método de Laplace. Entonces, por eso lo necesitamos. Pero ¿en qué consiste la linealización? Yo voy a suponer que tengo una función matemática que no es lineal. Por ejemplo, tiene este comportamiento, ¿no? Claramente no es lineal. Aquí estoy representando una función que es y de t. Y bueno, no en función del tiempo, vamos a ponerla simplemente como x y y, como estamos acostumbrados acá. Aquí está y este es x, ¿no? Entonces, claramente esto es no lineal. Y pues la forma de identificarlo es que no tiene una línea recta como la representación gráfica de eso, ¿no? ¿En qué consiste la linealización? La linealización se hace alrededor de un punto de interés. Ese punto de interés lo vamos a llamar el punto de operación. Para irlo como relacionando con el control. Esto lo llamaremos el punto de operación. Dependiendo de qué tan rápido cambie la función alrededor del punto de operación, la linealización puede ser más o menos imprecisa. Y con precisión me refiero a que el modelo matemático debe tener valores similares al modelo original en el punto de operación, pero a medida que nos alejemos del punto de operación, ese modelo ya comienza a perder exactitud, comienza a ser mucho más
diferente el valor entre cada una de esas dos cosas. Yo voy a, por mi propio bien, colocar el punto de operación un poquito por acá. Voy a ponerlo ahí. Entonces el punto de operación es este punto de acá. Ese punto de operación tiene coordenadas que voy a llamar como esta de acá, X barra, y volví a tocar abajo para que se cierre. Y la otra la voy a llamar simplemente Y barra, ¿no? La coordenada vertical de ese punto de operación. A ver, esto abre otra vez. Bueno, esta coordenada acá es la coordenada que voy a llamar Y'. Entonces el punto de operación tiene coordenadas X', Y'. Ese es el punto de operación. Y alrededor de ese punto de operación es donde vamos a desarrollar el modelo matemático. El modelo matemático entonces será una recta que pase por ese punto. A ver qué color sería. Vamos a ponerlo negro. Y voy a dibujar una recta que pase por ese punto. A ver, tal vez. Este es el modelo lineal. Entonces, la función original y el modelo lineal valen lo mismo en el punto de operación. Entonces, ¿a qué me refiero con la exactitud? Si yo, por ejemplo, quiero evaluar un punto que está cerquita del punto de operación, digamos por aquí, supongamos que quiero evaluar esa función en este puntico, bueno, ese puntico es el que va acá. Este de acá sería el valor que tiene en Y para la función original. Y por esa misma línea estoy subiendo por Y, aquí, estoy haciendo esto. Ahí en ese punto estoy evaluando el valor linealizado. Y este sería el original. Bueno, entonces, eso no se ve, es que ya el zoom tan grande acá no permite escribir muy bien. A ver. Intentaré de nuevo. Original. Bueno, entonces, si pueden ver aquí, lo voy a ampliar un poquito. La diferencia entre el valor medido con la función original o el valor medido con el modelo linealizado es muy pequeña, ¿no? Porque el valor que estoy evaluando está cerquita del punto de operación. Pero si me voy bien lejos del punto de operación, por ejemplo, por acá, este sería el valor leído en el modelo original, o en la ecuación original, y este de acá es linealizado, ¿no? Tendríamos estos dos. Si pueden ver ahora, la diferencia entre el valor en Y para este punto y para este punto es muy grande. Entonces, por eso la linealización es solamente válida alrededor de un punto cercano al punto de operación. Yo creo que hay forma de dibujar. No, no hay forma de dibujar. Entonces yo diría que aquí alrededor. Este punto aquí es donde hay mejor exactitud o correspondencia alrededor del punto de operación. Si me alejo del punto de operación, el modelo lineal ya no representa también el modelo original o la función original. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo linealice alrededor de un punto, no me puedo salir demasiado de ese punto porque de lo contrario llegaría a incurrir en errores mucho más grandes. Bueno, esto creo que lo vamos a ver mejor mañana que tengamos más lava y todos y yo hago gráficas, ustedes también, y lo vamos a visualizar mejor que estos mamarrachos que yo estoy tratando de dibujar acá. Bueno, ¿cómo se hace la linealización? La linealización se hace utilizando una expansión alrededor del punto en series de Taylor, etcétera, etcétera, pero yo no voy a mostrarles el proceso, ¿no? Es más, quisiera ver si la ecuación ya está por acá ese es el capítulo 3. Yo abro esto para de una vez ir a la ecuación. Y no, bueno, sí, no, aquí está. Mañana les muestro, bueno,
Una vez, tenemos tiempo. Yo estoy hablando aquí como solo, pero lo que estoy tratando de mostrarles es dónde está la demostración de eso de la linealización. Yo sé dónde está en la quinta edición, pero en la tercera edición. Estoy buscando en la quinta edición, que es la que está allí, de este libro, y vemos en el índice si está. Porque pues he decidido que no necesitamos, página 42, no necesitamos irnos muy al detalle de las definiciones o las demostraciones, sino más bien en las aplicaciones. Página 42, 31, 42, aquí está. Linealización de modelos matemáticos no lineales, y aquí hay una discusión sobre eso, y aquí está. Entonces dice, vea, supongamos que una ecuación es de la forma y igual a f de x, ¿cierto? Y que esta función no es lineal. Entonces se expande en series de Taylor alrededor del punto, y y es igual a la función evaluada en el punto de operación más la derivada con respecto a x por x. Bueno, y cada una de estas derivadas va siendo aumentando, si quedan dos factoriales, etcétera. Entonces dice, si se evalúa x en x barrio, si la variación, es decir, la diferencia entre x y el punto de operación es pequeña, lo que yo trataba de mostrarles acá, es decir, que no me estoy yendo, ese es el punto de operación, que no me estoy yendo por acá lejos, sino que estoy ahí muy, muy pegadito. Si esto es cierto, entonces todas estos términos, porque es x menos x barra al cuadrado, estos son muy pequeñitos. Si yo elevo algo muy pequeñito al cuadrado, esto se va a hacer casi cero. Entonces, los únicos términos que no se hacen cero son estos dos primeros. Entonces, yo puedo hacer una aproximación lineal con esta ecuación. Es decir, que el modelo lineal es la función evaluada en el punto de operación, o sea, lo que he llamado la coordenada y para el punto de operación, por una constante por la diferencia entre x menos x bar. Entonces, esa ecuación se puede escribir así. Yo la voy a escribir acá de una vez y vamos a usarla. No quiero pues ahondar en los detalles de la obtención de esa relación. Entonces, ahí está en ese libro. Yo le creo al señor Ogata, que es el autor del libro, y dice que la función y linealizada, voy a ponerla así, la única diferencia pues en mi notación va a ser igual al y barra más una constante por x menos x barra. Creo que de todo lo que hay ya sabemos quién es x barra y y barra, pero k no, k es la derivada de la función original con respecto a x evaluada, que toco en la parte de abajo de los botoncitos de la tabla y se sale. Es la derivada evaluada cuando x vale x barra. Y esa es la forma de obtener la representación de un sistema de una sola variable lineal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sigue sería hacer un ejemplo de esto, ¿no? No sé si de pronto en el texto hay un ejemplo sencillo que podamos analizar, o si yo tengo ahí un par de ejemplos. Esto, ellos lo tienen para una de dos variables. No, yo creo que vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo. Bueno, entonces esa es la forma de obtener. Entonces yo puedo decir que el y sub l es igual a el y barra más, y voy a meter todo eso ahí, la derivada de la función con respecto a x, evaluada en x igual a x barra, por x menos x barra. Bueno, por lo pronto lo que yo quiero mostrarles es cómo usar esa ecuación. Y voy a tomar este ejemplo. Linealizar la función. Y voy a escribirla acá. Y igual a 3 por raíz x. Pero necesito hacerlo en un punto. Entonces debo definirlo alrededor de, y defino el punto, ¿no?
del punto X igual a 4, por ejemplo. Ahí. Un ejemplo bastante matemático y bastante académico. Entonces, miren que la función claramente no es lineal, es y igual a 3 raíz de x, ¿no? Y quiero hacer la linealización alrededor del punto x igual a 4, ¿no? X igual a 4. Esto simplemente para que veamos cómo se usa la ecuación. Entonces, el y barra será simplemente evaluar la función en x igual a x barra. O sea que el y barra será simplemente poner 3 raíz de 4, ¿no? Esto sería 6, ¿no? Ese sería el y barra. Yo ya tengo el y barra. Esta es la ecuación que vamos a usar. Yo la voy a colocar aquí entre la ecuación que vamos a usar. Ya tenemos entonces el y barra, ¿no? Este primer componente de acá. Ahora necesitamos hacer la derivada con respecto a x y luego lo que nos dé evaluarlo en x igual a 4, ¿no? Que, bueno, esto realmente para ser consistente tendría que ponerle este palito para decir que ese es el punto de operación. Entonces vamos a derivar la función con respecto a x. Esta función la podemos escribir como 3 por x a la 1 medio. Bueno, ¿cuánto es la derivada de eso? La derivada de 3 por x a la 1 medio. A ver, vamos a desempolvar esas habilidades que alguna vez Sería tuvimos. 3 sobre x a la 1 medio. A ver, sería 3 por 1 medio, ¿cierto? Por x a la 1 medio menos 1. Menos, ¿cierto? 1 medio menos 1. Sí, profe. Eso sería 3 medios de x a la menos 1 medio. O sea, 3 sobre 2 raíz de x, ¿no? Sí. Siguiente paso. Esa derivada la voy a evaluar cuando x vale 4. Es cuando vale x barra, ¿no? Aquí. Voy a evaluarla cuando x vale x barra. O sea que esto sería 3 sobre 2 por raíz de 4. Que esto sería 3 cuartos. Raíz de 4 es 2 y por ese 2, 4. 3 cuartos. Entonces, el modelo lineal, vamos a decirlo así, y lineal sería, voy a volver a copiar la ecuación para esto más la derivada de y con respecto a x evaluada en x igual a x barra por x menos x barra. Voy a reemplazar. Y eso sería el y barra que nos dio, ¿cuánto fue? 6. 6 más la derivada con respecto a x evaluada en x igual a 4 nos dio 3 cuartos. Y se multiplica por x menos 4. Entonces, el modelo lineal sería 6 más 3 cuartos de x menos 3. ¿No? El modelo lineal sería 3 más 3 cuartos x. Observen que ya esa es la ecuación de una línea recta. Si evaluamos y lineal en 4, pues hagámoslo, ¿no? Eso nos daría 3 más 3 sobre 4 por 4, ¿no? O sea que nos da 6. Y el original, y evaluado en 4, pues también. Esto era 3 por raíz de 4. Esto nos da 6. Entonces, con esto estoy verificando que son iguales en el punto de operación de coordenadas, de esas coordenadas. Ahí son iguales. Si yo me muevo un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, pues ya habrá diferencias, ¿no? Eso era lo que les quería mostrar con esta grafiquita que hice acá arriba, ¿no? Que si yo, ¿dónde está? Me muevo lejos del punto de operación, pues habrá una diferencia importante. Entonces mañana vamos a verificarlo gráficamente, pero por lo pronto yo quiero mostrarles como una representación de a lo que me refiero. Como la gráfica de
de una función a la 1/2. ¿Se acuerdan o no? Una parábola que abre sobre el eje X, creo, ¿cierto? Sí, eso sería Era la mitad. así o no, como la mitad, algo así para arriba, ¿no? Sí. Bueno, algo así. A ver, eh, tal vez, bueno, así, y sube, ¿no? Esta es la gráfica de y igual a 3 por x a la 1/2, 3 por raíz de x. Ya la haremos mejor en MATLAB y compararemos estas cosas y haremos la función de dos variables, etc. El punto de operación en el que yo tenía que hacerlo tiene coordenadas 4 acá, 6. Pegar un pedazo de cinta esto acá abajo para que no lo toque con la palma de la mano cuando estoy escribiendo. Lo que pasa, lo toco con la palma de la mano y se sale. Bueno, este es el punto de operación. Y la línea recta que acabo de encontrar, o la ecuación que acabo de encontrar, corresponde a una línea recta que pasa ese punto. Así. Esta es y igual a 3 más 3/4 de x. Entonces, ambas son iguales en el punto de operación y se los acabo de demostrar. Si yo reemplazo 4 en el modelo lineal me da 6. Y si reemplazo 4 en la ecuación de x a la 1/2 también me da 6. Pero si yo me corro un poco, por ejemplo, vamos a corrernos 6 y vamos a ver qué diferencias hay. Entonces voy a evaluar y, que es la original, en 6. Entonces sería 3 por raíz de 6. Y si usemos la calculadora, ¿alguien sabe cuál es la raíz de 6? A ver, 3 por raíz 6. Eso, ahí se queda 7.340. Ahora voy a hallar y en el lineal en 6. Eso era 3 más 3/4 de 6. Esto sería 3 más 18. Esto sería 3, 18/4. 9/2. 3 más 9/2. Vamos a hacer todo. 3 más 7.5. Entonces noten que ahora ya hay una diferencia. En la original debe dar 7.34 y en esta da un poquito por encima y pues parece que el dibujo es bastante aproximado, ¿no? Porque aquí por debajo en la fucsia es donde debe dar 7.34 por acá, ¿no? Y un poquito por encima nos está dando el modelo lineal. Miren pues que la diferencia entre los dos no es tan grande. Pero si yo me alejara más, voy a hacerlo, por ejemplo, en 16. Y de 16. En la original sería 3 por raíz de 16, esto es 12, ¿no? Y y en la lineal en 16 sería 3 más 3 sobre 4 por 16. A ver, 16 sobre 4 es 4, 12 más 3, 15. Noten que ya ahora hay una diferencia importante entre el modelo original y el modelo lineal. O sea que si yo estoy por acá en 15, ya la diferencia entre esos dos valores es bastante grande, ¿no? Aquí lo extiendo un poquito. Eso me diría que este punto acá vale 12 y que ese punto por allá arriba vale 15. Entonces con esto pues yo quería mostrarles que el modelo lineal es válido alrededor del punto de operación, pero si nos pasamos de ese punto de operación ya los dos no coinciden exactamente. Entonces tenemos que hacer algún tipo de restricción en cuanto a que ese modelo es válido solo alrededor del punto de operación. Es decir, es válido, y voy a ponerlo acá, en cambios pequeños de X.
Y pues con cambio me refiero a diferencias con respecto al punto de operación. Bueno, esto nos va a servir para linealizar, por ejemplo, un sistema de nivel de líquido, que no es lineal. Y precisamente mi escogencia de la ecuación 3 por raíz de x es porque por acá les dije, antes de comenzar a mostrarles por qué esto era importante, les dije esto, que la relación entre el flujo y la altura en un sistema de nivel no es lineal y que tenemos que convertirlo en algo lineal, en algo así, ¿no? Y eso haremos precisamente la próxima semana. Pero entonces mañana veremos pues, algo de MATLAB, veremos cómo linealizar modelos no lineales, incluso para funciones de varias variables. Bueno, antes de que terminemos acá, preguntas que les hayan surgido de esto, de esta linealización. ¿Sí fue claro? Sí, profe, con Sí, el profe. ejemplo. Listo. Bueno, lo que pasa es que nosotros, no sé si hablo a título de todos o solo personal, las notaciones a veces nos resultan un poquito complejas o tal vez difíciles de entender, pero cuando ya vemos que es simplemente reemplazar números y todo, que lo vemos ya aterrizado, creo que es más sencillo, ¿no? Seguramente cuando yo les mostré por primera vez esto, ustedes pensaron, "No, esto se ve como complicado", pero no, es básicamente una notación. Es evaluar la función en el punto de X, derivarla y el resultado evaluarlo en el valor del punto de operación y luego multiplicarlo por esto, ¿no? Y eso fue lo que hice. Entonces miren que esta es una forma de ver mucho más fácil cómo es que esta notación se convierte en una ecuación lineal. Bien, entonces con esto voy a terminar por hoy y mañana los espero con sus MATLAB listos para que trabajemos un poco en esto, ¿no? La idea sería que al principio les voy a mostrar algo como esto, algunos ejemplos de gráficas y todo, y en la última parte yo les voy a poner un taller que les va a tardar tal vez media hora y lo deben entregar. Entonces mañana tendremos nota en clase para que no se la pierdan. Que tengan entonces un feliz día y hasta mañana. Profe, Sí.